Bueno, ahora ha habido un cambio de programa y hasta las 11 que viene la rueda de prensa. Alicia, ¿te puedes quedar, por favor? Todos recibiréis preguntas de los asistentes y de los del chat y así haremos hasta las 11. No sé, por favor, si te quieres poner para... Todos los ponentes han estado antes. También recogeremos... Sí, ¿se escolta? Y si no pasa Es que no pasa, porque yo me meto todos a ver para Está marcho esto. algo en común. ¿Quieres salvar? Sí, ¿para qué? Sí. Bueno, yo quisiera decir una cosa que para animar a la gente. O sea, una de las experiencias que por la premura de tiempo no he dicho es que yo estuve en el incendio de Notre Dame, en el puesto de mando de bomberos, porque en una de estas temas que llevo internacionales, pues me pilló en la jefatura de los bomberos de París y corriendo con los mandos de bomberos, cuando vimos el humo de Notre Dame, pues nos fuimos para allá. Y os tengo que decir que mi asistente, yo estaba en un proyecto de todo el Mediterráneo y mi asistente era francesa, pero de origen tunecino. ¿Eh? Y esa noche teníamos una cena, todo el equipo de coordinación, que básicamente se dedica a ayudar a los países limítrofes del Mediterráneo, son muchos y variopintos, pero que son nuestros vecinos, incluido Mauritania y Jordania, que no son mediterráneos, pero sí tenemos afección. No es que a Europa le guste saber qué pasa en los demás países vecinos, es que nos interesa intervenir de la mejor manera allí, con toda la ayuda posible que necesiten, que ellos estén muy preparados para pedir ayuda internacional y que nosotros sepamos cuando llegamos ahí exactamente qué hay que hacer para evitar migraciones posteriores por no haber recuperado bien esa sociedad. Entonces, es interesado por Europa, no es gratis, ¿no? Entonces, estábamos ahí y mi asistente, que era Hanna, teníamos una cena organizada, todo el equipo que había de diferentes países. Y el general de bomberos de París me dijo, no, mantenemos la cena porque ya se había quemado toda la estructura y había colapsado, ya se habían recuperado todo lo que tenían que recuperar, porque el último bombero salió 3 minutos y medio antes de que colapsara la cubierta superior y precisamente yo hablaba por teléfono en castellano y dije, se va a ir todo, con el viento que hacía y tal. Y me creía que ninguno sabía español y sabían español y me dijo, no, lo vamos a salvar porque era Notre Dame. Porque era Notre Dame. Y mirar si Notre Dame no solo es una catedral o es una iglesia o es un patrimonio cultural, sino que mi asistente me llamó a las 8:30 de la tarde, ya había anochecido, y eran más o menos 3 horas y media después del inicio del siniestro, y me dijo, Joan, no voy a ir a la cena, estoy muy afectada por lo que he visto en la tele y no voy a ir. Y digo, pues nosotros pensábamos mantener, porque aquí ya no pintamos nada, aquí ya es un tema, ya el incendio estaba no extinguido, pero sí totalmente controlado, ya no, o sea, ya era otra fase, ¿no? Entonces vamos a ir y vamos a hablar sobre todo de esto, porque todo el mundo estaba, sobre todo los franceses, muy impactados, yo también, claro. Y me dijo, no, yo es que estoy demasiado chocada para ir. Y digo, pero si tú eres musulmana, y dice, antes de musulmana soy francesa. Y eso resume el perder algo que consideras tuyo. ¿Entendido? Por eso tenemos que hacer los planes de salvaguarda, porque no podemos defraudar a nadie que cree que un trozo de su
conciencia de su alma, iba a decir, está ahí. ¿Entendido? Se me ha quedado antes en el tintero porque una de las fotos era de allí, ¿vale? Ahora os he dejado ya fuera de... No, que Hola. yo creo que tienes razón, pero claro, de la misma manera, no solo planes de salvaguarda, no solo sería tener planes de salvaguarda, sino tener siempre cuidado del patrimonio antes de que pase algo. Entonces, está muy bien, pero yo siempre me planteo, si tenemos las cosas como están, elaborar un plan de salvaguarda también es un poco surrealista a veces. Y lo que a mí no me ha quedado claro, y perdóname porque es que en esto sí que, y antes Arsenio no te lo he podido preguntar, pero cuando nosotros nos vimos en Nájera, porque desde el IPCE organizáis cursos para saber elaborar planes de salvaguarda, distinguíamos entre, como has dicho tú, un plan de autoprotección, que sería más para las personas, y el de salvaguarda. Y es verdad que hay una parte que común, pero yo por lo menos no entendí que fuera el mismo documento. Y luego has comentado que sería muy importante que tuviéramos este plan que fuera muy, muy breve. Y claro, en realidad breve no es. O sea, este plan está muy bien. O sea, yo no sé si es que tendríamos que tener cada institución un plan para nosotros como más desarrollado y algo más sencillo para vosotros. Sería así. O sea, vamos a ver. Los gestores de una instalación, es un lujo en una instalación manejar dos documentos diferentes, porque tú tienes que manejar un solo método, aunque venga de dos procedencias diferentes y puedan ser dos documentos diferentes. Yo no digo que no lo puedan ser. Yo digo que operativamente, funcionalmente, con el personal que tenemos, que no nos sobra, pues es mucho mejor manejar siempre un solo plan. ¿Quién se encarga de llamar en el mismo plan al exterior? ¿Quién se encarga de las personas? ¿Quién se encarga de los bienes? Y tenerlo perfectamente estructurado siempre, en un solo. Al final son dos documentos, pero uno es anexo del otro. ¿Entendido? Teniendo en cuenta que las personas es lo primero, pero no lo único. ¿Entendido? Y después de las personas, lo siguiente en vuestras instalaciones es el patrimonio. Y por prioridades. Lo que he querido decir es que muchas veces llegas a una intervención, y claro, tener en cuenta que, ya os digo, la experiencia te da que cada uno hace lo que puede, ¿no? Los incendios son muy destructivos, pero si tienes sectorizado el edificio, otro sector de incendio puede ser seguro durante un tiempo y no hay que evacuar hasta la calle, si lo tienes bien sectorizado. Pero por eso os digo que es tan importante la primera fase, que es todo el mundo se olvida, que es la previsión. A ver, vamos, no empezar a ver, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Dónde estoy? El situational awareness, la conciencia situacional. Entonces, ¿estoy en una zona inundable o no? ¿Hemos mirado alguna vez si estamos en una mancha de inundación y en qué grado? Porque si estoy en una mancha de inundación, no tengo que tener nada en el sótano, ni en primera planta. Los servidores, arriba. Las piezas a proteger, arriba. ¿Por qué? Porque eso es lo primero que va a recibir. Es que va a recibir seguro. Jean-Paul, quiero decir unas cosillas. Que has dicho eso de previsión, me has hecho recordar que a raíz de hacer el plan salvaguarda, en el Museo de Menorca pusimos un armario de seguridad para los productos tóxicos que hasta entonces no teníamos porque nos dimos cuenta de que si poníamos esto, pues ya era pues una manera de prevenir, ¿no? Y también, por ejemplo, otra cosa que cambiamos, tenemos un grupo electrógeno que tiene muchos litros de gasolina y de gasoil, y entonces también pusimos un extintor automático, hicimos cambios a raíz de esto. Esa es la previsión. Sí. La previsión es decir, tengo rociadores. Oye, si tengo cuadros o tengo documentos, cuidado. No puede tener este sistema de extinción. Y no estás haciendo el plan de salvaguarda, estás protegiendo tus bienes. ¿Entendido? Hay 1000 maneras de extinguir y no todas son con agua. Entonces hay que tener en cuenta
que hay métodos de extinción que son muy dañinos para los bienes, incluso para los electrónicos. ¿Entendido? Y hay otros que no. Entonces, hay que valorar, hay especialistas, o sea, lo único que tenemos que hacer es pensarlo. Ya vendrá la solución, pero soluciones hoy en día en el siglo XXI hay miles. Pero sí que tenemos que plantearnos cuáles son nuestras debilidades. Y a lo que tú decías, yo tengo que tener un plan detallado con todos los parámetros y epígrafes de plan de salvaguarda, porque me tengo que hacer, pero no es en esa fase. Eso ya es digamos, en el análisis, que es la siguiente, la prevención. Es decir, vamos a analizar bien de esas debilidades que he detectado, cuáles puedo solucionar o cuáles necesito. Y claro, y tengo que tenerlo pormenorizado, pero eso a mí no me importa. Ni al 112, ni al vecino. Tenéis que tener un resumen operativo, un resumen operacional con los procedimientos que no son solo vuestros, que implican externos, porque eso es comestible. Y eso, yo siempre digo, si quieres que nadie se entere, escribe más de 3 folios y en la administración no hay nadie que tenga tiempo para leer más de 3 folios. Posas animada que quieras. Entonces, oye, vamos a hacer una cosa operativa, porque si no, si va a llegar con humo, con no sé qué, con guantes, el bombero, el no sé qué, el tal. Oye, en el kit tienes que poner guantes. Guantes para las piezas. Tengo de las azules. Para vosotros. Sí, tengo. Vale, porque no lo he visto pero todas estas cosas son las que y que esté vivo, que esté actualizado. Sí. No vamos a empezar con el 100%, vamos a empezar con lo prioritario. Pero lo interesante es arrancar, porque si no te pasa lo de San Llorenç. ¿Y dónde tienes las cosas? Pues en Valencia. Ahora en Valencia y después hay ponencias. Oye, tú ves, y no me quiero referir a temas de patrimonio porque van a hablar después, pero tú vas a empresas que todo lo valioso estaba en el sótano o en la planta baja. Esa empresa no va a volver a abrir. Oye, no pongamos todo lo que nos sirve para sobrevivir después o lo que digamos, es el leitmotiv de la existencia de esos bienes, dentro de tus cientos de miles de piezas. Esos bienes son la joya de la corona. Pues no los vamos a poner en la zona de más riesgo. Exacto. Entonces, tiene que ser fácil de evacuar, tiene que ser y tiene que estar protegido. Y hay que combinar esas cosas. No lo vas a poner al lado de la puerta porque el primero que llega se lo lleva. O sea, tienes que valorarlo tú. Por eso digo, pensar en la palabra, en autoprotección. Y tú lo has remarcado. O sea, somos nosotros los que tenemos que proteger a nuestra instalación. Y más que la conocemos cada uno de nosotros, no la va a conocer nadie. Entonces, el tema es implicar muy bien, y sobre todo en los bomberos, hay que implicar muy bien, como has dicho, a los mandos. Porque los bomberos van cambiando, y de turno, y de no sé qué, ¿entiendes? Pero los mandos siempre están. Igual que los técnicos nuestros, Belén en Menorca, que la he visto en la foto, Belén siempre está. Con lo cual, oye, esos que conozcan bien tus procedimientos. Porque más que pasen todos los bomberos, es que pasen los mandos. Porque esos mandos son los que van a tomar decisiones. Y ahora digo, de lo bien que se hizo, que yo me quedé realmente sorprendido y ellos eran muy críticos con ellos mismos en Notre Dame, los bomberos de París actuaron perfectamente, tenían un catálogo perfecto de lo que tenían que sacar, pero tenían 4 fichas. Y las traían de fuera, no las fueron a buscar. De todas formas, después te llevas sorpresas, ¿no? Porque el sacristán mayor era francés, pero su padre y su madre eran aragoneses. Y cuando me iba a hablar en español me dice, no he podido salvar una imagen de la Pielarica del siglo XV y tal, porque no estaba en las prioritarias. Y me sabe mal porque mis padres son aragoneses y tal, pero no la he podido salvar. Pensaba en ella, pero bueno, pues no la he podido salvar. Pero era consciente de lo que se dejaba. Si vosotros llegáis a ese nivel de conciencia es que tenéis un buen plan. Lo malo es salir y no saps ni quitar, deixar,
ni lo que te queda pendiente, ni si has sacado lo que deberías haber sacado o has sacado lo primero que te has encontrado. Lo que yo veo una dificultad que especialmente en los archivos. Sí, los archivos es más otra- fácil a lo mejor. Sí. No, pero Los archivos tienen que ser ya unas medidas mucho más de tener digamos, un doble archivo o tener todo una redundancia en los archivos, ¿eh? El archivo papel es muy importante porque es el que, sobre todo si son históricos, te da, pero siempre tener copia, siempre tener copia. Y los que son únicos, esos con unas medidas de seguridad específicas, muy específicas para ellos. Porque es que no podemos valorar, o sea, no podemos meter todo en el mismo saco. Ni se puede salvar todo, ¿no? Ni se puede salvar todo. Eso hay que tener en cuenta que es imposible. Venga, perfecto. Es sobre el uso de armarios y cámaras acorazadas ignífugas, si sirven para algo. Bueno, depende de lo que quieras proteger. Sí sirven, sí sirven. Porque lo que pasa es que tienes que tener en cuenta que el tiempo es tu enemigo. El tiempo es tu enemigo. Si tú tienes personal suficiente para preservar porque al final es un sector de incendio independiente. Entonces, si tú tienes, y ten en cuenta que hay armarios ignífugos que pueden aguantar temperaturas muy elevadas y muchísimos minutos, pero la resistencia al fuego de un muro con una protección de incendios puede ir desde 80 a 120 minutos. O sea, si en 2 horas no hemos, ni los bomberos ni nadie hemos salvado nada, pues, escolta, ¿entiendes? Entonces, y hay armarios ignífugos que tienen esa resistencia al fuego. Con lo cual, si tú tienes poco personal y aquello es vital, tener, pero claro, el problema es que, y yo siempre digo, todo lo que es previsible por fuerza de la naturaleza hay que tenerlo previsto. Lo que no tenemos previsto es lo que piensa la mente humana. Entonces, si me quieren atacar, tanto ciberataques como ataques directos, a lo mejor me crean digamos, un accidente o un incidente por voluntad para distraerme, porque lo que me quieren es sustraer esa obra. Con lo cual tienes que proteger también ese archivo, aunque sea dentro de un armario de seguridad. Tienes que protegerlo durante la emergencia, porque si tiene una intromisión, algún sensor tiene que tener. Entonces, eso así completas el ciclo y estás seguro de que aquella zona que en teoría es inaccesible porque está acordonada o ha tenido un incendio, una inundación o ha saltado las alarmas, no queda desprotegida. Porque es el hándicap que tenemos. El hándicap que tenemos es que, o bien queriendo, o bien por el caos que se genera, alguien pasa por ahí y cuando estás poniendo el cuadro ahí, te desaparece el cuadro o te desaparece el archivo. ¿Entendido? Yo la primera noche en el sector 3, en la zona 0 de Valencia, 17 detenidos por pillaje. Solo en nuestro puesto de mando y el área del centro de recepción de medios, 17 detenidos. Y eran gente de allí, ¿eh? No va nadie de turismo robando. ¿Entendido? Lo que hay que tener en cuenta es cuando hay una emergencia, hay caos y siempre hay alguien que piensa que es fácil cometer un robo, cometer una apropiación indebida y tal. Entonces, eso hay que valorarlo siempre como una medida de seguridad más. Que esto, por eso os digo, con un documento, el plan de autoprotección, teniendo en cuenta que el plan de salvaguarda, a lo mejor, si tenéis poco público, es el 80% de los procedimientos de ese plan. Si tenéis muchísimo público, el plan de salvaguarda a lo mejor será el 20% del plan, depende. Pero ya os digo, el plan de autoprotección también salva bienes. También salva bienes. Tú, en el plan de autoprotección, por ejemplo, dices si los ascensores son seguros o no. Si son sector de incendio o no se pueden utilizar en caso de emergencia. Porque yo sí tengo que sacar piezas y tengo ascensores suficientes,
Yo los quiero sector de incendio, esos de solo utilizar bomberos. Pues, oye, porque los ascensores quedan utilizados en una emergencia. Tener en cuenta que lo primero que salta es la ausencia de electricidad. Entonces, si tengo un grupo electrógeno que para llevarme los ascensores, pues, oye, pues tengo mucha seguridad de evacuación de piezas, no de personas. ¿Entendido? Entonces, todo esto hay que valorarlo. Ya sé que estamos en edificios antiguos, que es muy difícil hacer reformas, que están catalogados, pero todo esto hay que tenerlo también. Sí. Pero vamos, También quería hacer pero también hay que valorarlo. una reflexión sobre eso de los armarios ignífugos, que supongo que se refiere para las piezas, no para... Porque nosotros en el Museo de Menorca tenemos armarios ignífugos, pero es para los productos tóxicos. Pero si es para las piezas, también hay que hacer una reflexión de no vamos a coger una pieza, digamos eso, la pieza estrella para ponerla dentro del armario ignífugo y al lado tenemos una que es importante, pero no tanto. Lo digo porque no hay que dejar, no hay que concentrar, porque igual la sala está mal, tiene la instalación mal y igual hay que Hay que tener en cuenta que en incendios, porque es ignífugo anti-calor, en incendios lo que descompone el papel es el efecto fundido de horno. No la llama muchas veces. O sea, es la alta temperatura que te deja el papel hecho, lo coges, o sea, aparentemente está bien, pero cuando lo tocas queda hecho polvo. El efecto horno, el efecto fundido que le llamamos nosotros. Entonces, son buenos para piezas, pero no son buenos para papel. Exacto. ¿Entendido? Exacto. Todo esto hay que valorarlo, Sí. pero vamos, tampoco es el objeto hoy. Y os decía que es importante valorar todo lo que tenemos para lograr lo más eficiente. O sea, en el caso de archivos, yo la valoración que tengo, porque no tenemos o sea, lo importante siempre en emergencias es tener un mapa de riesgos. ¿Entendido? Y nosotros en caso de archivos no tenemos un mapa en las islas de riesgos. ¿Dónde están los archivos y qué nivel de protección tienen? Solo eso. Ya nos iría bien. Geoposicionarlos, cómo acceder, cómo salir, pero las condiciones de acceso son tan importantes como la del edificio. Si no me va a caber ni una ambulancia ni un camión de bomberos, apague. Posicionarlos creo que sí que pasamos el ¿Eh? listado. La posición Sí, creo que la sí, pasamos, pero no están todos los archivos. Entonces, el decir, una vez hecho esto, hacer una visita técnica y decir, oye, esto es intolerable, no desde dentro, desde fuera, decir, esto es intolerable tener el archivo aquí, es importante. Pero yo con Mercedes me parece que hemos hablado antes y hace tiempo, incluso el archivo de la comunidad autónoma lo querían meter en un sótano en no sé dónde, digo, pero si esto es inundable. Bueno, hay un problema de Entonces, peso también en los entonces, archivos. porque ¿dónde te meten? Donde les sobran metros cúbicos. Porque nosotros no vamos por metros cuadrados, vamos por metros cúbicos. Entonces, ¿dónde tengo metros cúbicos? En lo que me ha quedado sin aprovechar para usos normales. Y no tenemos que ir ahí. Como también hay un problema de espacio, muchas veces tenemos armarios compactos que, y si son automáticos y se da la luz, no los vamos a poder abrir. Efectivamente. También hay cosas que... Además también pesan y normalmente se llevan, bueno, se ponen en sótanos también por problemas, digamos, estructurales, ¿no? Pero Es sí difícil poner armarios compactos en un... Pero 3 manzanas más arriba tienes un edificio muy bueno que no está en zona inundable. O sea, esto es lo que digo yo. O sea, no nos vayamos a los edificios de zonas inundables, porque el agua, si te pilla bien, no deja nada, ¿eh? No deja nada. Ni la foto de la boda del abuelo. ¿Entendido? Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? Pues muchas gracias por vuestra intervención. Vamos a ir ya pasando a la merienda.